En el día de hoy quiero hablarles bajo el título Tú tienes un enemigo que habla. ¿Por qué? Porque en tu caminar de fe, en tu jornada de fe, el ataque más formidable que el enemigo va a lanzar contra tu vida para que tú dejes de cumplir el propósito de Dios no es precisamente un ataque bélico, es sus palabras. Por eso la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestra lucha es una lucha espiritual, es una lucha en el ámbito de las palabras, de los razonamientos, de los argumentos. Porque el enemigo sabe que a través de sus palabras, de sus mentiras, puede disuadirnos y llevarnos a no cumplir el propósito de Dios, desviarnos para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y para eso quiero ir a una de las historias bíblicas que más hemos escuchado predicar, una de las historias bíblicas más famosas, y es la historia de David y el gigante Goliat. Bueno, el momento clima de esta historia es precisamente cuando David, con su aspecto pastoril, este joven que parecía indefenso, se enfrenta cara a cara con Goliat. Y allí con su onda, con solo un disparo, le derriba. Y tal como le había dicho y profetizado, va y toma su espada y le corta la cabeza. Bueno, ese es el momento clima de la historia, donde el éxito tiene lugar, donde lo más débil de Dios resulta ser lo más fuerte que lo más fuerte de los hombres, donde lo más insensato de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. Bueno, para que ese momento tuviese que tomar lugar, o hubiese tomado lugar, David tuvo que ir a través de una serie de ataques verbales, de palabras, de argumentos que se esgrimieron contra él, los cuales simplemente tenían un motivo: desviarlo de lo que él tenía que hacer ese día. Quiero decirte que lo que te separa a ti de cumplir el propósito de Dios, lo que te separa a ti de enfrentarte cara a cara a tu gigante, enfrentarte cara a cara a tu Goliat y obtener la victoria, es precisamente creer las mentiras que a lo largo del camino se han ido formulando y disparando contra tu vida. Y el primer ataque verbal que David tiene que enfrentar es precisamente el ataque verbal de su propio hermano. Y es aquí donde comienza todo. Muchas veces, el ataque más grande que nosotros vamos a recibir verbalmente, con argumentos, con ideas, con críticas, van a venir de la familia. Y en 1 Samuel, vamos a leer 1 Samuel capítulo 17, verso 28, después que David llega al campamento, y allí en el campamento busca ver a sus hermanos, porque para eso su padre le había enviado para traer provisiones a sus hermanos y ver en qué condiciones ellos se encontraban, porque ellos estaban en el campo de batalla. Cuando David hace esto, bueno, resulta que se da cuenta que está este gigante, este paladín, que por 40 días ha estado desafiando al pueblo de Israel, y todo el mundo está temeroso, todo el mundo está pusilánime, y nadie tiene el valor de tomar el desafío que este hombre ha impuesto, la opresión que este hombre ha impuesto sobre el ejército de Israel, y ir y destruirle y ganarle en batalla. Ningún hombre ha tenido el valor para hacerlo. Y David comienza a preguntar, bueno, ¿qué le darán al hombre que quite este oprobio de Israel? ¿Qué le darán? ¿Qué le pagarán al hombre? ¿Qué beneficio tendrá el hombre que tenga victoria sobre este gigante? Bueno, cuando su hermano le oyó decir estas palabras, su hermano lanzó un ataque verbal contra David. Miren lo que dice el verso 28 del capítulo 17.
dice que su hermano le dijo, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y ahora ofende a David, porque David era un pastor de ovejas, le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El primer argumento que levanta su hermano Eliab contra David es, este no es tu lugar. David, este no es tu lugar. Tú no correspondes, no te corresponde estar aquí. No correspondes a esta élite. Tú no eres un guerrero. David, tú eres un pastor de ovejas. Pero no solamente eres un pastor de ovejas, sino que has sido un pastor de ovejas irresponsable. Porque ¿a quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Llamó a David un fuera de lugar, llamó a David un irresponsable y también le ofendió. Le dijo, yo conozco la soberbia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Acusó injustamente a David. Y déjame decirte, David en ningún momento faltó a su responsabilidad como pastor de ovejas, sino que dice que antes de él salir a ir a ver a sus hermanos, dejó las ovejas bajo un guardia. Vino a este lugar completamente bajo el respaldo, el permiso, la autoridad y la autorización de su padre. Sin embargo, tiene este ataque contra su hermano. Y quiero decirte algo. Su hermano le ofende y le acusa injustamente, pero no importa lo que aún tu propia familia pueda pensar de ti, opinar de ti. No importa lo que la crítica que muchas veces ellos puedan esgrimir contra ti, lo que importa es lo que Dios dice de ti. Porque su hermano estaba diciendo, yo conozco la malicia de tu corazón es malo, que para ver la batalla has venido. Pero Dios había dicho de David, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. También quiero decirte que nunca debes dejar que tus responsabilidades te impidan de hacer el llamado de Dios. Cuando el tiempo de tu llamado llega, cuando el tiempo señalado de Dios de tu llamado llega, Dios cuidará de tus responsabilidades. Ahora, ¿qué hizo David frente a este ataque? David en ningún momento trató de justificarse. En ningún momento trató de responder a su hermano cada una de sus aseveraciones, críticas, insultos, ofensas. Y muchas veces nosotros actuamos así, cuando nos sentimos ofendidos, agredidos verbalmente. No, David no hizo nada de esto, sino que David ignoró estos ataques. Los ignoró, completamente los ignoró. No los tuvo en cuenta, los tuvo en poco. Y dice que David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? David no dio explicación a su hermano. Simplemente ignoró aquel ataque. Y dice que se apartó de él hacia otros. En muchas ocasiones vamos a tener que apartarnos de la gente más cercana que nosotros tenemos para poder cumplir el propósito de Dios. Porque no van a entender en ocasiones el llamado que hemos recibido. Y la crítica, el argumento, la ofensa va a ser el instrumento que el diablo va a usar en la boca de ellos para desviarte, para desproporcionarte, para quitar de tu corazón la visión, para entretenerte, para que te enojes,
para que no entiendas, para que no comprendas, para que pelees la batalla equivocada. Porque la batalla de David no era contra su hermano, la batalla de David era contra Goliat. Simplemente el enemigo estaba tratando de disuadirle a través de los insultos y las ofensas y la crítica de su hermano. Pregunto yo, ¿cuántas veces a través de la crítica, el insulto y la ofensa de inclusive miembros de nuestra familia cercanos hemos dejado de cumplir el propósito de Dios porque nos hemos enfrascado y no hemos ignorado aquello lo cual no nos corresponde luchar? Ahora, el segundo ataque que enfrentó David, el primero vino de su familia. El segundo ataque vino de parte de la autoridad suprema. ¿Y quién era la autoridad suprema? Precisamente el rey Saúl. Cuando el rey Saúl escuchó que había alguien preguntando, bueno, ¿qué le darán a quien quite este oprobio de Israel? Dijo, tráiganme a ese hombre. ¿Quién es? Porque hasta ahora nadie ha tenido ni siquiera el valor de estar preguntando tanto. Porque si está preguntando es porque puede estar interesado en el trabajo. Así que mandan a llamar a David y David se presenta delante del rey. Y porque el enemigo que nosotros tenemos habla. Miren lo que dice el verso 33 y 37. Dice que dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. No puedes, David, hacerlo. Porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. Segundo ataque verbal vino de la autoridad, descalificándole de acorde a la experiencia militar. Pero miren lo que David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la aguijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. La autoridad suprema descalifica a David conforme a su experiencia. Saúl le dice, tú no podrás ir. Tú no tienes la habilidad. Tú no tienes la capacidad. Tú no tienes la experiencia. Tú no tienes la edad. Tú no tienes el dinero. Tú no tienes las conexiones. Tú no tienes los amigos. Tú no tienes la preparación. ¿Cuántas veces esas palabras se han dicho contra ti o hacia ti a fin de desviarte de hacer algo que tú has propuesto en tu corazón? Saúl descalificó a David de acorde a su experiencia. Y yo quiero decirte que nunca dejes que la experiencia de alguien dicte tus decisiones. Te toca a ti diseñar tus experiencias. Nunca dejes que la experiencia de alguien dicte tus decisiones. Te toca a ti diseñar tus experiencias. La mayoría de las veces, las personas hablan, argumentan, razonan, opinan basado en su propia experiencia. Pero la experiencia de ellos no tiene que ser tu experiencia. La experiencia tuya te toca a ti crearla, te toca a ti fomentarla, te toca a ti construirla. Y aunque otros hayan fallado, no significa que tú vayas a fallar. Aunque otros no han podido, no significa que tú no vas a poder. Saúl descalificó a David de acorde a su experiencia. Sin embargo, lo que David había experimentado hasta ahora le había preparado para este momento. Todo lo que Dios permite en tu vida te va preparando para el momento donde Él hará resplandecer, mostrará su respaldo y su poder para con tu vida. ¿Quién persigue a un oso y un león? Para Saúl esto
escuchar, bueno, este joven, cuando se levantaba un oso o un león contra las ovejas, lo perseguía y lo mataba. Esto es algo inusual. Pero David se había acostumbrado a lo inusual y sabía que Dios estaba con él. Nunca dejes que la experiencia de los demás dictamine, diga, establezca lo que tú tienes que hacer o hacia dónde tú te estás dirigiendo. Porque puede ser que el enemigo esté usando sus palabras de desacreditación, de menosprecio, para disuadirte de enfrentar a tu Goliat cara a cara. Y quiero darte un ejemplo contemporáneo de cómo las razones de la autoridad y el sistema establecido pueden estar equivocados en muchas veces. Y un ejemplo de esto es Elon Musk, quien enfrentó la desacreditación de las autoridades. Y a pesar de eso, triunfó. Si miramos esta empresa de Elon Musk, SpaceX, cuando Musk fundó esta empresa en el 2002 con el objetivo de reducir los costos y hacer accesibles los viajes espaciales, muchos de la industria aeroespacial y las agencias espaciales tradicionales eran escépticos sobre la capacidad de una empresa privada para tener éxito en la exploración espacial. Y en los primeros años de esta compañía enfrentó desafíos, enfrentó críticas. Las autoridades espaciales y algunos expertos cuestionaban la viabilidad de sus objetivos y algunos consideraban que Musk estaba persiguiendo metas muy irrealistas. Sin embargo, este hombre perseveró y tuvo un enfoque innovador. Y en el 2008, en un momento crucial, lanzó su primer cohete con éxito, Falcon 1, al espacio, convirtiéndose en la primera empresa privada en poner un vehículo en órbita, un logro significativo, y desafió las expectativas establecidas. Y en años posteriores, entonces, ha obtenido contratos importantes con la NASA y otras organizaciones espaciales y ha desarrollado la capacidad de reutilizar cohetes y ha llevado a cabo misiones espaciales exitosas, aquello que parecía simplemente algo que no se podría lograr. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad de desafiar las expectativas que se habían impuesto. Quiero decirte que en muchas ocasiones tú vas a tener que desafiar las expectativas de los demás. David desafió las expectativas de Saúl. Y porque David desafió las expectativas de Saúl, entonces pudo tener victoria. Ahora, el primer desafío que enfrentó David, el primer ataque verbal vino de su hermano. ¿A través de qué? Vino a través de una ofensa, fue ofendido. Pero ¿qué hizo David? David lo ignoró. El segundo ataque verbal vino a través de la autoridad. ¿Qué hizo? Lo subestimó. Vas a ser ofendido, vas a ser subestimado. ¿Qué hizo David? David contó de sus victorias pasadas. Cada vez que el enemigo trate de subestimarte y decirte que tú no puedes, que no vas a lograrlo, cuéntale al enemigo cómo Dios ha estado hasta este momento contigo. Y si Él ha estado hasta este momento contigo, continuará hacia adelante dándote victoria y éxito en todas las cosas. Y número 3, el tercer ataque verbal contra David vino precisamente del gigante Goliat. Ahora cuando David enfrenta cara a cara a Goliat, miren lo que Goliat le dice a David. En el capítulo, verso 41 en adelante. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David
por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Quiero decirte que el otro ataque verbal que vendrá contra tu vida para disuadirte de cumplir el propósito de Dios es todo aquello que habla temor a tu vida. Temor a tu vida. Pregunto yo, ¿cuántas cosas hablan temor a tu vida? En estos días estaba en la iglesia y el pastor estaba contando un testimonio personal y me pareció sumamente interesante. Porque se levantó de mañana y dice que estaba preparando el desayuno a su hijo que iba al trabajo y entró un email. Entonces revisó el email y cuando lee lo que estaba allí, le resultó difícil de digerir, le resultó difícil de creer que tendría la capacidad para hacer frente a lo que ese email estaba diciendo. Y por un momento, en su mente, en su corazón, empezó a tener una batalla. Porque cuando él leyó aquel email habló temor a su vida. El enemigo habló temor a su vida. Porque hay un proyecto grande que se está preparando, el cual va a requerir una medida de fe que no se ha tenido antes. Pero ¿saben qué? Dice, él nos contaba que fue a la palabra, empezó a leer la palabra, y allí en la palabra recibió la promesa, leyó una promesa que decía que los que confían en el Señor serán prosperados en todos. Después que leyó aquella palabra, su corazón se calmó, su corazón se apaciguó y pudo estar confiado y tranquilo en el Señor. Pregunto yo, ¿cuántas cosas hablan temor a tu vida? Las cuales te desconcentran, te roban la paz, te roban el gozo. Goliat dijo a David: acércate a mí y daré tu carne a las aves del cielo. Pensemos muchas veces en los desafíos financieros que pudiésemos enfrentar. Desafíos financieros, los cuales hablan temor a tu vida. Deudas significativas. Quiebras financieras o problemas económicos graves que tú puedas estar enfrentando. Todo eso genera un temor en relación a la estabilidad financiera a largo plazo y puede llevar a una persona a la desesperación. ¿Cuántas cosas pueden hablar temor a tu vida? La pérdida de un empleo, la pérdida de un familiar querido. ¿Qué en este momento está hablando temor a tu vida que te está impidiendo tener la paz de Dios y descuidadamente, confiadamente caminar y progresar en la jornada de fe que Dios ha propuesto delante de ti? Bueno, quiero decirte que como David tienes que aprender a hablar aquello que te atemoriza. Voy a repetir eso. Si tú quieres vencer los Goliaths en tu vida, si tú quieres vencer los gigantes en tu vida, como David, debes aprender a hablar aquello que te atemoriza. Así que David respondió a las amenazas de Goliat. David habló a Goliat. Y miren cómo David respondió a Goliat, sus palabras y sus maldiciones. Veamos lo que dice. ¿Qué dijo David? David le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David habló a lo que le atemorizaba. Jehová te entregará hoy en mi mano
y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y dice el verso 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metió David la mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. El tiempo que le tomó a David matar al filisteo fueron quizás segundos, quizás no llegó al minuto, pero toda la batalla verbal que enfrentó David era con el objetivo de impedirle que él llegara a ese momento. Así que David habló aquello que le atemorizaba. Porque David sabía que había una promesa que decía: yo maldeciré a los que te maldigan. Y aquel gigante había maldecido al ejército de Dios, había maldecido al pueblo de Dios, había maldecido a David. Y Dios dice: si tú no puedes maldecir lo que Dios bendice, porque si tú maldices lo que Dios bendice, tú entonces serás maldecido. Así que David, con el poder, con la autoridad, con la confianza en las promesas de Dios, habló la palabra de Dios, aquello que le atemorizaba. Y por esta causa pudo tener victoria sobre el enemigo. Nunca olvides que tú tienes un enemigo que habla. Nunca olvides que tienes un enemigo que tratará de infundirte temor y hablar temor a tu vida. Es tu trabajo, es tu responsabilidad recordar las promesas de Dios y ganar tus batallas proclamando la palabra del Señor. Si no lo has hecho ya, te voy a pedir que te suscribas al canal. Porque como dice John Maxwell, nosotros no vamos al próximo nivel, sino que crecemos al próximo nivel. Y te voy a pedir e invitar a que crezcamos juntos. Mientras tu fe es vivificada, tu familia es bendecida y tus finanzas son reedificadas. Activa la campanita de las notificaciones y nos vemos en el próximo video.